Muy buenos días, soy Diana Acevedo de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional y el día de hoy vamos a hacer algunas recomendaciones para responder preguntas de análisis de textos filosóficos, en particular de un fragmento del Teeteto de Platón. Entonces, para la sesión sobre el Teeteto teníamos un taller muy básico con 3 preguntas. Vamos a ocuparnos de la primera pregunta muy brevemente. Para responder cualquier pregunta que exija un análisis de textos filosóficos, es muy importante contextualizar la pregunta. Entonces, ante la pregunta de ¿en qué sentido Sócrates es como una partera? O la solicitud de elaborar la analogía de la partera, lo primero que debemos hacer es contextualizar, ¿cierto? ¿De dónde sale la pregunta o cómo llegamos ahí? Para eso nos vamos aquí al diálogo del Teeteto y notamos que en 146a Sócrates formula la pregunta: ¿qué es realmente el saber? Esta es la pregunta que cuando hice la lectura identifiqué como la pregunta más importante, al menos de esta parte. Entonces, eso es lo primero que sabemos, ¿no? Que el diálogo, en el momento en el que surge la analogía de la partera, viene de la formulación de la pregunta: ¿qué es realmente el saber? Luego identificamos en dónde aparece la analogía en el texto. Para eso, entonces yo también cuando estoy leyendo voy haciendo mis marcas, acá no las puedo anotar, pero bueno, y identifico que en 148, fíjense, 148 Teeteto dice lo siguiente: te aseguro, Sócrates, que muchas veces he intentado examinar esta cuestión al oír las noticias que me llegaban de tus preguntas, pero no estoy convencido de que pueda decir algo que valga la pena, ni he oído a nadie que haya dado una respuesta en los términos exigidos por ti, y sin embargo no he dejado de interesarme en ello. Entonces fíjense cómo el contexto en el que surge la pregunta es que Teeteto afirma o le dice a Sócrates que él no cree que tenga nada que valga la pena para decir, o que no tiene la respuesta a la pregunta que Sócrates le está haciendo. En ese contexto es que Sócrates dice: sufres los dolores del parto, Teeteto, porque no eres estéril y llevas el fruto dentro de ti. Más adelante, entonces, a partir de este momento, Sócrates va a empezar a explicar la analogía o por qué introduce el componente del parto en el texto o en el diálogo. Ahora, una vez hemos identificado el contexto de nuestra pregunta, ¿cómo lo redactamos? Vamos a avanzar en este pequeño taller sobre un poquito de redacción. Entonces, ¿cuál es la clave? Iniciar con sujetos muy claros y sujetos y verbos principales muy claros en nuestra redacción. Entonces, elabore la analogía de la partera. ¿En qué sentido Sócrates es como una partera? Entonces podemos decir, en el Teeteto, así ubicamos nuestra discusión y sabemos que estamos en el diálogo Teeteto. Sócrates se pregunta: ¿qué es el saber? Sócrates se pregunta ¿qué es el saber? Fíjense que es en realidad una frase, una oración sencilla. Sócrates se pregunta ¿qué es el saber? Ahora es muy importante que ubiquemos el lugar en donde aparece esa pregunta en el diálogo para que nuestras lectoras o lectores puedan ir a buscarlo en el texto si lo requieren. Y vemos que es en 146a. Entonces, en el Teeteto, Sócrates se pregunta, 2 puntos, para introducir la pregunta: ¿qué es el saber? Punto. Y es muy importante que cierren sus preguntas, sus oraciones siempre con un punto seguido, para suavizarlas y para marcarlas como unidades de sentido completo. También recomiendo mucho que lean y relean lo que escriben. Entonces, en el Teeteto, Sócrates se pregunta: ¿qué es el saber? Teeteto, podemos incluso acá aclarar, su interlocutor afirma que no puede responder la pregunta. Teeteto, su interlocutor, afirma que no puede responder la pregunta. Ante esto, Sócrates introduce
la analogía de la partera. Fíjense, esa es una manera de escribirlo. Entonces, en el Teeteto, Sócrates se pregunta qué es el saber. Eso ya lo identificamos en 146a, ¿cierto? Teeteto, su interlocutor, afirma, aquí nos falta una preposición adversativa para mostrar contraste, pero Teeteto, su interlocutor, afirma que no puede responder la pregunta. Y aquí también es útil, incluso podemos marcar también el lugar que nos permite tener la referencia de dónde inicia la analogía, y entonces podemos marcar 148, 148e. 148e. Ante esto, Sócrates introduce la analogía de la partera. Esta pequeña introducción ya nos da la pista de cómo empezar a responder la pregunta. A continuación vamos a tener que explicar por qué la analogía de la partera atiende o responde o es una reacción ante que Teeteto afirme que no puede responder la pregunta. Eso sería entonces... Esa sería una muy buena manera de empezar a responder una pregunta, y estos que les he presentado acá son algunos tips para mejorar escritura. Nos encontraremos en próximas ocasiones y les deseo un muy feliz día.